Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestro foro virtual Hablando de Seguros, un nuevo espacio creado para brindarles conocimientos e intercambiar experiencias de la mano de reconocidos expertos, a quienes agradecemos por su valiosa participación en este espacio. Para todos quienes hacemos parte de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros FEDESEG, nos es grato darles la bienvenida al economista César Robalino Aguirre, gerente general de la Bolsa de Valores de Quito, y al MBA Bernardo Orellana Heredia, viceministro de Finanzas, con quienes conversaremos sobre las reformas al mercado de valores en el proyecto de ley para la atracción de inversiones. Gracias por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Carla Polo y seré su anfitriona durante este evento. Con el fin de garantizar la calidad del evento, por favor tengan en cuenta lo siguiente. Para una transmisión sin interrupciones, sus cámaras y micrófonos han sido desactivados. Para realizar preguntas a los panelistas, por favor utilicen la opción de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte de abajo. Para hacer comentarios pueden utilizar la opción del chat. Y les recordamos que este evento y todos nuestros webinars son grabados y los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, fedeseg.es. Les invitamos también a visitar nuestras redes sociales y nuestra página web www.fedeseg.org, donde encontrarán contenidos de interés, información de nuestros eventos y más actividades. Al final de la exposición y de la intervención de cada uno de ellos tendremos 10 minutos para responder sus inquietudes. A continuación conoceremos un poco del perfil de nuestros invitados. Voy a empezar con César Robalino Aguirre, economista por el Tecnológico de Monterrey. Él es MBA con una especialidad en finanzas y comercio internacional por la University of St. Thomas. Es líder gerencial con una amplia experiencia en administración de fuerzas de ventas y destrezas comerciales en productos y servicios financieros enfocados en diversos segmentos de mercados. César es un ejecutivo de gran trayectoria en el mercado financiero nacional. Sus actividades en la Gerencia Nacional Comercial, Banca Privada y Negocios Internacionales y Gerencia Comercial Regional Norte de Banca Personas y Banca de Empresas dan cuenta de su gran capacidad de planificación y control de estrategias. Actualmente está ocupando la Gerencia General de la Bolsa de Valores de Quito. Se encamina a liderar a un gran equipo de trabajo para alcanzar los objetivos estratégicos de dicha institución, apoyar la creación y la correcta distribución de la riqueza mediante un mercado de valores institucionalizado, promoviendo la cultura bursátil y la práctica de un buen gobierno corporativo con miras a la integración de los mercados. Por su parte, nuestro siguiente invitado, que será Bernardo Orellana Heredia, es licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas por la Universidad de las Américas. Además, es MBA en Gestión Económica, especializado en Banca Central y Mercados Financieros de la Columbia University, y es MBA y Máster en Finanzas por la Case Western Reserve University. En su importante trayectoria ha trabajado como subsecretario de Financiamiento Público, gerente de inversiones de ANEF y S.A., administradora de fondos y fideicomisos, gerente de riesgos integrales y gerente de tesorería en Produbanco Grupo Promérica. También se ha desempeñado como director de varias empresas y es docente en la Universidad de las Américas. Gracias a su experiencia y gestión, actualmente es viceministro de Finanzas. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos y a continuación le voy a dar la bienvenida a nuestro secretario ejecutivo en FEDESEG, el economista Patricio Salas, quien actuará también como moderador en este evento. Bienvenido, Patricio, buenos días. Muchas gracias, Carla. Muy buenos días a nuestros selectos invitados y de igual manera a todas las personas que se unen a este evento en el cual vamos a hablar de seguros. Y el tema que nos convoca tiene mucho que ver con seguros por la naturaleza del negocio y las características de las compañías de seguros como inversionistas institucionales, ¿no? La verdad es que tenemos muchas expectativas de la excelente participación de los expertos que están con nosotros, ya que las reformas que se introducen en el proyecto de ley para atracción de inversiones obviamente tendrán un impacto en la industria aseguradora y estamos muy atentos de conocer las visiones, tanto desde el ámbito privado, y César representa muy bien a la Bolsa de Valores en ese sentido, como desde el ámbito público, que es el que provoca, el que motiva esta reforma,
y estamos seguros que Bernardo nos aclarará muchos temas al respecto, ¿no? Vamos a continuar entonces con el evento y le cedo la palabra a César Robalino, que va a ser el primero en la presentación, ¿no? Así que muchísimas gracias y estaremos muy atentos. Muy amable. Patricio, muchas gracias por la introducción, al igual que Carla. Muy buenos días con todos. Un saludo cordial a Bernardo Orellana. Y bueno, en términos del tópico que nos junta en esta reunión virtual, para nosotros como Bolsa de Valores de Quito, déjenme solamente voy a compartir. No me está permitiendo. Listo, ahí sí ven, ¿verdad? Desde el punto de vista del proyecto de ley para la Bolsa de Valores de Quito, creo que es importante resaltar que hay elementos muy beneficiosos en el proyecto, sobre todo en el concepto de temas generales del mercado de valores. Y voy a ir enumerando algunos porque creo que es importante comentarles que hay muchos beneficios y muchos elementos que son buenos desde el punto de vista de la transformación y cambios que deben hacerse en la ley del mercado de valores. El primero, la transformación de las bolsas de valores actuales a un concepto de bolsas de valores de comercio. Esto nos permite de alguna forma ir creando productos de commodities a futuro, obviamente con una estructuración adecuada de esos servicios, de estructurar con asesoría que estamos tratando de buscar no solo en Estados Unidos, sino también a nivel regional para poder empezar a generar productos adicionales en ese sentido desde el punto de vista de comercio. Por otro lado, se fomenta el círculo virtuoso de ahorro y crédito, incluyendo en el mercado retail con una mayor oferta de productos de inversión y financiamiento. Aquí tenemos fondos patrimoniales, tenemos los fondos de inversión de bienes raíces fibra, que tienen un muy buen desarrollo y desenvolvimiento en México especialmente. Se está permitiendo la permuta financiera, que es los swaps, ¿sí? El concepto del underwriting para el sistema financiero, para la compra de papel, ya sea de papel comercial o obligaciones. Se está permitiendo que las instituciones financieras puedan emitir papel comercial en el corto plazo que antes no pasaba, y también la titularización de flujos futuros, no necesariamente de flujos de ventas futuros, pero de lo que ya se tiene en función a las recaudaciones de posibles o potenciales emisores en el mercado. Adicionalmente, tenemos que se amplían los canales de comercialización de productos, ¿sí? Comercialización de las unidades y cuotas de participación de los fondos de inversión a través de los intermediarios de valores, que son las casas de valores. Hay el reconocimiento de la jurisdicción regional para una integración regional y transfronteriza, que conlleva también a una participación o potencial participación extranjera de bolsas de valores regionales, ya sea de Centroamérica o de Latinoamérica, para que puedan participar y traer adicionalmente conceptos de transformación digital y de know-how nuevo. Hay un amplio abanico de opciones de inversión y financiamiento a través de esta interconexión, de esta interrelación con los mercados regionales, que puede permitir la emisión de papeles no solamente en Ecuador, sino también en los otros países, y hacer el intercambio de papeles de emisiones potenciales que se dan en otros países para venta y compra en el país. Será una seguridad jurídica para la transferencia bursátil, ¿sí? De papel y de renta variable, con las excepciones tributarias adecuadas, ¿sí? Hay una normativa interna de autorregulación, que tenemos las bolsas de valores, que ahora se genera un proceso mucho más oportuno, mucho más directo, para poder generar esa normativa de autorregulación que necesitamos en una forma mucho más eficiente en su proceso de expedición, sin tener que esperar tiempo tiempo prudencial y largo desde el punto de vista de una aprobación de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que es la denominación actual. Por otro lado, a nivel de depósitos centralizados, se genera eficiencias operativas para el cliente, ¿sí? Con la aprobación, o en este caso con el proyecto de aprobación de custodia de dinero de terceros para un eficiente proceso de liquidación y pago. Ahorita esos procesos tienen que estar
seguidos con un esquema que demora entre 1 día y 2 días. Entonces, la idea es que el depósito o los depósitos puedan manejar esos recursos para hacer liquidaciones de un proceso mucho más rápido y más eficiente. Se permite al depósito o a los depósitos centralizados convenios de custodia internacional, que por ley actualmente no se tiene. Con eso vamos cerrando brechas para el concepto de la integración de mercados regionales y externos. Se identifica o se va a permitir la identificación clara de todos los valores en el proceso de negociación con el código ISIN, que es un código único de cada papel que está listado en los mercados y en las bolsas, con el objetivo de hacer un tracing adecuado y sobre todo nos permite también cerrar brechas adicionales con el concepto de integración regional. Y el último que creo que es importante en temas generales del mercado de valores es la eliminación de alternabilidad de las calificadores de riesgo que actualmente tiene 3 años consecutivos, lo cual está eliminado y eso permite de alguna forma tener un proceso mucho más adecuado en la calificación de papeles que salen al mercado. Por el lado de temas generales del sector público, hay propuestas de fomento transparente a la desinversión estatal con inscripciones temporales de valores de renta variable. En este caso, yo hago el ejemplo a Ecopetrol. Si se acuerdan, Ecopetrol vendió acciones al público en general, sea personas naturales o jurídicas, una participación importante y eso te permite ir a un proceso de desinversión estatal. Y adicionalmente, abrir la participación privada en el capital de estas empresas públicas con un proceso de democratización del mismo. Y uno que es importante es el fomento y la profundización del mercado secundario de transar valores estandarizados de notas de crédito. Ahorita tenemos las notas de crédito de ISD, las notas de crédito de aduana, y la idea es que estemos en un concepto de estandarización de ese valor para poder negociarlo en el mercado secundario, generar más profundidad. Actualmente el mercado secundario del país es el 15% del valor total transado. El valor total transado el año pasado superó los 15.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando que el mercado secundario, que es el que nos debe permitir generar un crecimiento interesante, es apenas aproximadamente casi 2.000 millones de dólares, ¿no? El resto es mercado primario y emisión primaria de documentos y papeles del mercado de valores. Desde el punto de vista de administradoras de fondos, se fomenta que continúen generando mayores niveles de transacciones en el mercado de valores para manejar un concepto de market makers en este mercado de valores que permita tener nuevos esquemas de financiamiento, de inversión y financiamiento a actividades productivas. Las administradoras de fondos, en uno de los productos que les comenté en la parte anterior, que son los fondos patrimoniales y las fibras, pueden generar estructuras adecuadas para poder financiar proyectos inmobiliarios y financiar actividades de inversión de CAPEX de corto y mediano y largo plazo para actividades productivas del sector industrial del país. Por el lado de temas generales de inversión extranjera, tenemos una racionalización de requisitos y requerimientos para inversionistas extranjeros que los hacen mucho más eficientes, con menos procesos, con menos tiempo de implementación, eliminando obviamente barreras a la inversión. En las conversaciones que nosotros tenemos con nuestros clientes como bolsa, que son las casas de valores, hay mucho interés de fondos de inversión extranjeros, pero claro, tienen esas barreras de que los procesos para poder generar esa inversión local a través de nuevas empresas o a través de afiliadas o a través de convenios de reciprocidad, son muy demorados porque tienen que ser aprobados y eso toma bastante tiempo, ¿no? Y creo que la última, desde el punto de vista de elementos, es importante, es la supervisión y control. Fortalecer ese control y supervisión le da a la Junta de Política y Regulación Financiera una capacidad mucho más amplia, al igual que a la Superintendencia de Compañías y Valores, porque la parte de seguros se traslada a la Superintendencia de Bancos, les permite ejercer una supervisión y control mucho más extensiva para poder eliminar y limitar cualquier tema que no esté adecuado a la normativa vigente, ¿sí? Entonces, en estas 2 láminas he resumido las cosas que yo creo y que creemos nosotros que son bastante beneficiosos en el proyecto de ley que se presentó hace un par de semanas. Sin embargo, el proyecto de ley tiene algunos puntos de diferencia que nosotros los consideramos. El primero es en el concepto del mercado de valores. Actualmente el mercado de valores está regulado
se genera en el proyecto un mercado extrabursátil, el cual no tendría los mismos parámetros y estándares, generando un mercado paralelo, ¿sí? Que para transar los mismos instrumentos del sector público. Estos dos mercados que se pueden generar manejarían dos precios diferentes para un mismo instrumento, con lo cual para nosotros no genera un proceso adecuado de formación de precios, un proceso adecuado de notificación a los inversionistas potenciales, tanto institucionales como privados, de las curvas de rendimiento que pueden generar al tener dos mercados con un pricing diferente para el mismo valor. Adicionalmente, creemos que este mercado extrabursátil no corresponde a un concepto de oferta-demanda que debe generarse para poder generar esos precios adecuados desde el punto de vista de pricing de papeles del sector público, con condiciones que son pactadas directamente en un mercado un poco más cerrado. Desde el punto de vista de la participación del sector público, para nosotros, les cuento, a través del mercado de valores actual, ¿sí? Hay un proceso interesante, ¿sí? Que genera información adecuada a los inversionistas, una información clara y real de los rendimientos que se obtendrían, que son las curvas de rendimiento, de los valores y, claro, de los instrumentos del sector público. Por consiguiente, esos procesos de formación de precios pueden ser mucho más transparentes y completos con el esquema actual. La participación es requerida una participación, ahorita tenemos una participación amplia de inversionistas, sin limitar el proceso de negociación a un grupo, a un segmento pequeño, que significa los inversionistas institucionales del sector financiero. Tanto como oferentes y demandantes, creo que la participación general abierta de muchos inversionistas es razonable en función a cómo manejamos el mercado actualmente. Se tendrían conocimiento claro de cuáles son las condiciones específicas de cada uno de los papeles que se negocian, y obviamente pues podemos llegar a un mercado retail, que ese es uno de los objetivos del mercado de valores, de incrementar la participación del mercado retail, que tengan acceso directo a poder comprar papeles del sector público. Determinar un solo precio para un activo es vital para eliminar disparidades de condiciones entre inversionistas, ¿sí? Adicionalmente, en el tema de participación del sector público, en este concepto de mercado extrabursátil, se amplía la posibilidad de tener diferentes esquemas o plataformas transaccionales por las cuales se puede transar estos papeles e instrumentos del sector público. Y claro, para nosotros se justificaría tener eso siempre y cuando no exista una plataforma. Actualmente las bolsas de valores administran a través de una empresa el sistema electrónico bursátil, que tiene las capacidades de poder manejar los procesos de subasta y asignación de los papeles del sector público, y esos mismos tienen interconexión directa con las bolsas de valores a través del cual se transan esos instrumentos, ¿no? Hay algunas entidades del sector público que actualmente tienen acceso al sistema electrónico bursátil, donde se hacen las posturas de venta y de compra de papeles propios o del sector público en general. La idea que tenemos en este concepto es manejar quizás un proceso mucho más transparente para el inversionista, sea este inversionista institucional o sea inversionista retail. El tercer punto, que para nosotros es un tema importante en el cual no estamos de acuerdo en la propuesta, es la estructura de capital de las bolsas de valores. Actualmente las bolsas de valores, normativamente hablando, tienen un limitante de un máximo del 10%, ¿sí? Que puede tener un inversionista, sea este personal o jurídico. La propuesta sugiere y propone reducir ese 10% al 8%. Actualmente este mercado, al estar bastante regulado y a través de toda la codificación de la Junta Financiera actualmente, sí permite con ese 10%, ¿sí? Tener y garantizar una dispersión del capital. Y obviamente la posibilidad de ejercer excesivo control sobre las actividades y decisiones de las bolsas de valores en torno al mercado de valores.
Nosotros como Bolsa de Quito, nuestro máximo accionista tiene el 5% y de ahí todos son con porcentajes hacia abajo, no tenemos ninguno. Pero claro, hay una parte beneficiosa, es que el proyecto de ley elimina ese control de un máximo de accionariado en el caso del 8%, que para nosotros debería mantenerse en el 10% como la ley tiene actualmente. No se aplica en el caso de que alguna bolsa regional quiera participar en el accionariado de las bolsas del Ecuador. Entonces eso es un tema beneficioso, pero creemos que deberíamos seguir manteniendo el 10% a través de todos los conceptos de gobierno corporativo que tenemos en las dos bolsas. Se manejan esa dispersión de capital, se evita y se controla que haya un excesivo control sobre las decisiones. Y adicionalmente les digo, el hecho de andar controlando participaciones, más allá de lo que ya lo tenemos en la ley actual, sí creo que es una limitante al derecho constitucional de poder hacer y ejercer una inversión privada o comprar y vender acciones como las acciones de las bolsas son cotizadas. Puede generar también precedentes para que haya este tipo de controles en otros sectores de la economía. Y finalmente, el otro punto importante en el cual creemos que hay puntos de diferencia es de la administración, de la dirección y la administración de las bolsas de valores. Actualmente, los directores que participan del directorio tienen un tiempo de permanencia de 2 años, ¿sí?, con un periodo adicional de renovación de su nombramiento. El proyecto de ley amplía ese tiempo de 2 años a 5 años, ¿sí? Sin embargo, no se especifica claramente que puede ser con una renovación de un periodo, nada más, ¿sí?, consecutivo. Entonces creemos que es importante aclarar que debe existir. El plazo de 5 años es válido porque creo que los planes estratégicos desde el punto de vista de crecer y desarrollar el mercado se limitan cuando tienes un director 2 años y un periodo consecutivo de máximo 4. Pero si tienes 10 años, creo que podemos hacer procesos estratégicos de mayor tiempo que nos permita tener una permanencia de directores tanto internos, que son representantes de las casas de valores, como externos al negocio del mercado de valores, que nos permita hacer un proceso mucho más adecuado. Entonces, claro, la propuesta ahí es, los 5 años nos parece razonable, pero con un periodo de renovación consecutivo. Y como les dije hace un momento, las prácticas de gobierno corporativo que tenemos implementado desde el punto de vista de la composición del directorio, se mantiene la independencia de los integrantes. Actualmente los representantes directores de las casas de valores que son accionistas tienen un límite del 30% dentro del concepto de número de directores. En la Bolsa de Quito tenemos 5 directores principales y 5 suplentes. Entonces hay 2 representantes principales de las casas de valores y la idea es tratar de manejar quizás un concepto de 50-50, 50 directores externos, incluyendo los directores suplentes, y 50% los directores externos al mercado de valores y obviamente a todos los partícipes del mercado de valores. ¿Esto con qué objetivo? Recuerden que las casas de valores son los principales clientes de las bolsas de valores y son los que hacen el mercado, son los que gestionan comercialmente clientes emisores, son los que gestionan estructuras de financiamiento, son los que dan la asesoría correspondiente a sus potenciales emisores y son los que generan el mercado y son los que generan negocios a los diferentes partícipes adicionales, como son las calificadoras de riesgo, como son los representantes obligacionistas. Asimismo, nosotros en el directorio tenemos un representante del segmento de administradoras de fondos. ¿Por qué? Porque ellos también, como director externo, porque ellos también forman parte del mercado de valores. A través de toda su administración de portafolios, compra papeles en el mercado, hacen conceptos de trading de papeles también, que les permite generar sus rentabilidades para los clientes de las administradoras de fondos. Entonces, nuestra propuesta aquí es hacer un proceso de renovación de un periodo consecutivo a los 5 años y que obviamente los representantes de las casas de valores, entre directores internos con los directores externos, se mantengan una equidad del 50%, considerando que ya tenemos implementados buenas prácticas de gobierno corporativo. Hasta aquí es mi presentación, Patricia. Muchísimas gracias.
Muy amable, César. Muy ilustrativa el criterio de la Bolsa de Valores y muy importante además, ¿no? Por el rol que tienen, ¿no? Eh, Voy a plantear, ¿no es cierto?, como moderador, unas inquietudes que tiene nuestro gran amigo Marco López, a quien saludo en este día. Y voy a tomar uno que creo que sería muy interesante la opinión de César, ¿no? Es en cuanto al arbitraje de precios en, en estas transacciones. La pregunta de Marco, ¿no es cierto?, es un poco una sugerencia, ¿no?, dentro de la ley, ¿no es cierto?, que por qué la ley, ¿no?, no se hace que se someta a una puja y publicidad de precios en lo que tiene que ver con todas las transacciones que se negocian desde el mercado primario, ¿no? Para así evitar el arbitraje de precios, ¿no? No sé qué opinión tiene César al respecto. O sea, estoy de acuerdo en el concepto de eliminar el arbitraje de precios. Como les dije hace un momento, el sistema electrónico bursátil tiene un módulo que permite hacer ese proceso de pujas, e inclusive el sistema y el módulo tiene la capacidad de hacer esa puja en precios y rendimientos blinded, ciega, para que ninguno de los otros actores que están haciendo procesos de puja puedan ver, y así hacer un proceso de asignación mucho más eficiente en función de los intereses en este caso del ministerio. Yo estoy de acuerdo en el concepto, por eso les dije que nosotros ya tenemos un sistema que podemos hacerlo a través. Lo importante creo que es que las transacciones, las negociaciones, tengan un proceso a través de la plataforma que actualmente tenemos y que vayan por el mercado de valores para evitar esos procesos de arbitraje de precios y tener la capacidad de formar precios, formar rendimientos, formar condiciones de los papeles que se emiten en el mercado primario y el sector público, para que no solamente sean asignados a miembros del sistema financiero, sino que sean asignados a cualquier inversionista, ¿sí?, que quiera, desee participar e invertir en papeles del sector público. Perfecto, sí. Una inquietud respecto al tema de la nueva estructura de supervisión y control, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú con estos cambios legales respecto a esto, que es una reforma importante, ¿no? Una reforma estructural en cuanto a la supervisión y control de los distintos mercados, valores y también para el área de seguros? ¿Qué opinión tiene A ver, César? por el lado de seguros, me voy a limitar a decir que me parece razonable que regrese a la superintendencia de bancos, ¿sí? En su momento ya estuvo, ¿sí? Cuando obviamente teníamos el concepto de grupos financieros y existía una participación importante de bancos dentro del negocio de seguros. Ahí creo que un expertise adecuado en la superintendencia, porque ya lo manejaron, ¿sí? Y el tema de traslado del personal puede permitir hacer ese seguimiento ahora que también la ley que pasaron en el mes de noviembre le da la capacidad a los bancos de las instituciones financieras a volver a tener negocios de seguros o negocios de casas de valores o negocios de administradoras de fondos. Por el lado de mantener el negocio o la supervisión del mercado de valores en la superintendencia de compañías, perdón, yo creo que es razonable mantenerlo ahí. Hay un expertise adecuado. Lo que creo que tenemos que manejar es que los procesos operativos de la superintendencia, en el caso del mercado de valores, sean reducidos para tener mayor eficiencia. Ahorita un proceso de emisión se demora entre 2 a 4 meses en aprobación, ¿sí? Y eso genera una reticencia y una limitante a nuevos potenciales emisores. Ahora bien, desde el punto de vista de la supervisión, como mercado de valores y como bolsa de valores de Quito, nosotros estamos muy contentos de que sea mucho más estricto el control, ¿sí? Lo importante es que esos controles sean técnicos, ¿sí? Sean con personal que conozca del mercado, porque el mercado de valores es un mercado bien técnico, ¿sí? Es un mercado de tesorería,
es un mercado de hacer trading de papeles, de rendimientos, de precios. Es un mercado bien especializado en la junta financiera de las conversaciones que hemos tenido. Tienen un equipo muy, muy técnico, ¿sí? Entonces, lo único que faltaría es que se fomente de alguna forma adicional que el equipo de la bolsa, del área de la Intendencia del Mercado de Valores, tenga un proceso de capacitación continua. A través de nosotros mismos, que somos los que manejamos el mercado, a través de casas de valores, a través de las administradoras de fondos, para tener un expertise mucho mayor que les permita hacer el proceso de supervisión y control. Pero nosotros estamos completamente de acuerdo, eso hay que hacer. De hecho, nosotros en su momento teníamos el planteamiento de generar una especie de Comisión Nacional del Mercado de Valores como existía antes, con un proceso independiente a las entidades de control actualmente. Se revisó el tema, pero entiendo que hay una limitante constitucional por la cual no se puede hacer. Entonces, claro, ahí hay que fortalecer aún más el conocimiento que tiene la Intendencia del Mercado de Valores con capacitación continua, que eso debe hacer. Gracias. Una última inquietud ya de mi propio peculio, ¿no? Aprovechando tu experiencia, ¿no? Mencionabas que, y así también lo plantea la ley, ¿no? Que las nuevas reformas obviamente promueven la creación de nuevos productos para su intermediación en el mercado de valores, ¿no? ¿Cuáles tú crees que podrían ser esos nuevos productos que en la actualidad no existen en el mercado? Y esto bajo la visión del sector asegurador, que durante mucho tiempo estamos un poco a esperas de que eso ocurra, ¿no? En virtud de nuestra obligación de adquisición de activos para inversiones obligatorias y además por la calidad de inversionista institucional que tiene la industria, ¿no? ¿Cuáles crees que pueden ser esos nuevos instrumentos que se desarrollen? Mira, yo te digo ahí, ahorita tienes actualmente, obviamente, dos tipos de valores del sector real, ¿no? Obligaciones corporativas y papel comercial. Nosotros queremos fomentar mayor cantidad de emisores, ¿sí? Entonces ahí tú vas a tener un abanico mucho más grande de los emisores recurrentes que tienen el mercado, que por lo general son empresas corporativas grandes que tienen un nivel de facturación interesante. Les interesa tener una imagen de estar en el mercado de valores. Desde el punto de vista de emisores potenciales adicionales, estamos tratando de llegar a pymes, ¿sí? A empresas con niveles de facturación quizás entre 3, 10 millones de dólares para que puedan incursionar en el mercado de valores y tener un abanico mucho más amplio desde el punto de vista de riesgo, ¿sí? De un papel de obligaciones a largo plazo o de papel comercial. En la propuesta de ley se maneja el concepto de fibras, que son certificados de inversión inmobiliario, que se apalancan en flujos futuros del sector inmobiliario de los procesos de venta, ¿sí? Entonces creo que eso es un mecanismo interesante, ¿sí? Que nos va a permitir el tema de poder generar un producto adicional. La comercialización de las unidades de participación en los fondos a través de las casas de valores también va a permitir tener un producto adicional que puede tener disponibilidad para el sector asegurador. Nosotros estamos pensando en el concepto de llegar a una integración regional y empezar con derivados financieros adicionales en el concepto de opciones futuros. El tema de ser una bolsa de valores y de comercio nos puede permitir con esos nuevos productos de commodities hacer futuros, ¿sí? Entonces, pero claro, eso en el corto plazo es muy complicado porque tienes que armar la estructura tecnológica y tienes que armar la estructura financiera, ¿sí? Y la estructuración del producto que sea de acuerdo a no solo la normativa que se tiene que generar para este efecto, sino que sea un proceso de capacitación y entendimiento en un mercado ecuatoriano que por lo general no maneja esos instrumentos financieros, ¿no? El tema del concepto de la permuta financiera, que son los swaps, ¿sí? Creo que es interesante manejarlo, porque a nivel, te digo, yo cuando trabajé en el sector bancario, las obligaciones obligatorias las emisiones obligatorias del sector asegurador, básicamente en su momento antes de la obligación de tener diferenciado, estaba básicamente en bancos, ¿sí? Porque obviamente los niveles de rentabilidad eran adecuados, las tasas eran adecuadas, pero creo que estos productos de alguna forma le permite a las empresas de seguros poder empezar a probar
el concepto y en las actividades de una gerencia de tesorería es hacer un concepto de trading. Entonces tú puedes hacer el trading en el mercado secundario de cualquier tipo de papel, sea papel, obligaciones, sea papel comercial, sean notas de crédito que muchos miembros del mercado financiero compran, ¿sí? Y negocian, generan rentabilidad. Yo conozco un banco que genera procesos de trading y dentro de sus objetivos como área de tesorería tienen metas de generación de utilidad en función a un trading de papel. Entonces creo que debemos empezar por ahí hasta que obviamente el proyecto de ley pueda permitir estas nuevas productos que les comenté al inicio de la presentación, ¿no? Perfecto. Y ahí hay un gran reto también en el mercado secundario, ¿no? En desarrollar. Muchísimas gracias, César, por tu intervención, hacer esa visión por parte de ti y de la Bolsa de Valores. Muy amable. Entonces, gracias Patricio. Solamente les comento a los invitados, yo tengo que salir 10:45 por un evento de Gender Equality que tenemos aquí en la bolsa, lo pueden ver en redes, y les voy a pedir que me permitan y las disculpas por tener que salir 10:45. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, lo conocemos y en tal virtud vamos a dar paso inmediatamente con Bernardo Orellana, viceministro de Finanzas, a quien damos la bienvenida formalmente y le agradecemos su participación, ¿no? Siempre la visión del hacedor de la ley, ¿no? Y el que promueve las políticas públicas también es muy, muy importante porque es lo que hace motivar o desmotivar a los mercados, ¿no? Y a los actores del mercado. Así que, Bernardo, muchísimas gracias y por favor, adelante con tu presentación de tu exposición. Gracias. Muchas gracias. No sé si le ven ahí. Sí, perfecto, está bien. Ajá. Perfecto. Yo creo que antes de que se vaya César, sí vale puntualizar un par de cosas. Yo creo que el primer punto que es importante considerar es que los mercados de capitales no se van a desarrollar más o menos por el cambio de la ley. Definitivamente creo que generan una base para podernos mover en el largo plazo hacia digamos, tener un desarrollo más organizado y digamos, tal vez, de alguna forma, pavimentar el camino para poder hacer ciertas iniciativas, eso sí. Pero fundamentalmente, si uno se pone a pensar en cuanto a cómo se desarrolla todo el mercado financiero, tanto de capitales como de instituciones, que un poco se puede reflejar, ¿no es cierto?, en qué pasa con las tasas de interés. Generalmente cuando hay un mercado mucho más profundo, mucho más robusto, mucho más grande, se tiene, ¿no es cierto?, más facilidades de financiamiento, mucho más acceso al crédito de diferentes formas, y digamos, la asignación de capital es mucho más efectiva y generalmente eso también se ve en tasas más bajas. Pero eso no solamente viene por la regulación, sino hay ciertas cosas de orden más fundamental de la economía, ¿cierto? El nivel de inversión que recibe la economía, y muchas veces ese nivel de inversión está un poco vinculado a cómo un país, en el caso de Ecuador, que es pequeño, está, digamos, en equilibrio con el mundo, o de qué forma hace negocio con el mundo, un poco cómo su sector externo ayuda a que se traigan, en este caso, dólares, y de alguna forma eso genera un cierto capital que de alguna forma se recicla por adentro. Entonces, eso es importante, el equilibrio externo, ese es el primer mensaje. Una vez que el Ecuador pueda tener cuentas fiscales claras y de alguna forma que pueda también ir cerrando esas brechas de competitividad que se abrieron en los últimos años, el Ecuador puede tener un equilibrio externo, digamos, más saludable, y con eso creo que la situación de liquidez va a ser mucho más favorable. Eso es la primera parte. La otra parte que creo que es importante es, creo que se ha hablado muchísimo respecto al tema de las subastas públicas de valores, o más bien dicho, de deuda pública. Ahí tenemos dos instrumentos, básicamente los CETES, los certificados de tesorería, y ahora un poco las notas de tesorería que se van a tener, las notas del Estado, que son instrumentos de hasta un año de corto plazo, y se tienen los bonos del Estado.
que ahí hemos estado trabajando con algunas asesorías, entre esas asesorías del Tesoro americano, y lo que generalmente se hace en los países que hacen esto bien es hacer subastas. Es hacer subastas que directamente se las hace desde el gobierno, no necesariamente interviniendo por la bolsa. ¿Por qué? Porque los costos transaccionales de alguna forma cambian, ¿no es cierto? Especialmente en el corto plazo, los rendimientos que puede tener un papel. Y lo que uno quiere es tener una curva mucho más pura, digamos, mucho más fácil de que genere un benchmark en diferentes plazos, ¿no es cierto? Y la subasta, por otro lado, asegura que sea un proceso competitivo. Por otro lado, la bolsa de valores, claro que va a funcionar en lo que hemos propuesto, pero mucho más, digamos, en el mercado secundario. Es decir, no podemos apuntarle, como decía, se transaron más de 15,000 millones de dólares y apenas 2,000 millones de dólares se transan en mercado secundario. Y esa es la realidad para la deuda pública. Entonces, eso lo único que nos muestra es que estamos un poco en pañales desde ahí. Si la deuda pública, digamos que es el instrumento que más de mayor transaccionalidad en un país, que no se puede ver en otros lugares, no tiene mercado secundario, va a ser muy difícil que estemos pensando en hacer derivados, en hacer acciones. O sea, uno se puede ver las transiciones, la evolución de los diferentes mercados de capitales, y es fundamental que la deuda pública tenga un proceso claro, un proceso limpio y un proceso competitivo, de tal forma que exista una curva base para el resto de las inversiones. Me había desordenado un poquito, digamos, en el orden de exposición, pero un poco quería sentar un par de comentarios con César, porque César ya mismo se tiene que ir. Pero me voy ahora sí a un poco, vamos a ver, la ley cubre algunas cosas, APPs, como es asociaciones público-privadas, hay estas nuevas zonas de desarrollo, estas zonas francas, y la parte del mercado de valores. Yo me voy a enfocar mucho más en la parte del mercado de valores, que es un poco lo que nos llama en esta ocasión. Vamos a tratar dos cosas. La primera es, ¿cuáles fueron los principios, las funciones y los beneficios que estamos buscando? Y los principales elementos de la reforma. Esto lo que queremos es mostrar un poco cuál es la motivación técnica, cuál es la motivación, el argumento que tenemos fundamental por atrás. Vamos por los principios y funciones que estamos viendo acá. Acá tenemos básicamente tres cosas, tres puntales, ¿no es cierto? La regulación, la función y los beneficios. En la regulación lo que necesitamos es proteger al inversionista, especialmente, digamos, con los sucesos que han pasado en los últimos años, donde incluso el fondo de la policía llegó a tener problemas, ¿no? Algún periodista decía, le robaron los huevos al águila. Entonces necesitamos una protección al inversionista. Necesitamos asegurar mercados justos, eficientes y transparentes. Y de alguna forma también reducir el riesgo sistémico. Si nosotros no regulamos bien esa parte, puede haber efectos de contagio que luego sean más costosos que solamente la operación de una empresa o de un sector. En las funciones principales, importante ver cómo hay la formación de capital, ¿no es cierto? La asignación de recursos, mayor liquidez, manejo de riesgo. Y lo que estamos buscando es tratar de generar una fuente de competencia, es decir, una alternativa para los ahorristas y los inversionistas, una forma adicional por la cual las empresas, como comentaba César, puedan acceder a crédito o puedan acceder a capital. Necesitamos también que se democratice un poco más el acceso al capital, es decir, el inversionista o el ahorrista, pongamos así, porque en Ecuador hay muy poco inversionista, ¿no es cierto? El ahorrista común y corriente, y esto un poco yéndome en mi anterior vida, donde yo trabajaba en fondos de inversión, el ahorrista común y corriente tiene unas pólizas bien gordas en el banco, y cuando tal vez ya se le acumula mucho, se compra un bien y raíz. No necesariamente usa el mercado de valores. Necesitamos que el mercado de valores
se democratice más, es decir, que baje de una forma más masiva, incluso para que el fondeo sea más estable y más distribuido. Necesitamos un mecanismo consistente de evaluación y asignación de riesgos y mayor competencia en el mercado, de alguna forma, para tener menores tasas de interés. Esto de una u otra forma ayuda a que ciertas cosas se desintermedien y, digamos, se vayan ordenando. Comencemos por la parte de la supervisión del mercado de valores. En el artículo 132, básicamente lo que se propone es que la superintendencia de bancos también, digamos, regule al mercado de seguros. Como decía César, esto es algo que ya estaba, que ya existió antes y que de alguna forma funcionó bien y creemos que la fortaleza técnica que tiene la superintendencia de bancos nos ayuda para ese propósito. Ahí lo que buscamos es que las instituciones financieras, ¿no es cierto?, puedan invertir en otras actividades. Eso ya pasó en la Ley de Desarrollo Económico. Y eso permite aumentar la liquidez y al mismo tiempo que los riesgos implícitos de esas actividades se distribuyan a lo largo del sistema. Entonces, hace mucho sentido si es que estamos migrando y digamos, eso es un poco la tendencia a nivel mundial, que se migre hacia grupos financieros conglomerados y asimismo, digamos, que le siga la regulación. En Ecuador, la regulación, tanto del mercado financiero, en todo el mercado financiero, está a cargo de la Junta de Política y Regulación Financiera. Entonces, eso también nos permite ir juntando desde ese lado para tener mayor orden en la supervisión. El modelo de supervisión y control con mayor énfasis en el mercado de valores muestra ventajas en términos de eficiencia en costos operacionales y elimina conflictos jurisdiccionales. La otra parte que tal vez me olvidé de decir es el control del mercado de valores permanecería en la superintendencia de compañías y valores. Entonces, bien importante eso porque, digamos, estamos un poco dividiendo las competencias ahí y estamos de alguna forma, creo que mejorando, dando hilo para mejorar ahí la supervisión que es importante. Vamos a la parte de la participación del sector público. Y esto es un poco a lo que nos referíamos, ¿no es cierto? Se promueve mayor transparencia y competencia en las transacciones de valores de deuda pública. Acá haciéndole de una forma mucho más simplificada, lo que estamos buscando es tener un proceso que es extra bursátil, es verdad, pero esto es como funciona en todas partes del mundo, un proceso de subasta, donde con una cierta frecuencia que puede ser semanal, bisemanal, mensual, etcétera, se vaya proveyendo de papel al mercado. ¿Por qué es importante eso? Porque uno ayuda a conformar, ¿no es cierto?, la curva de precios, que de alguna forma le van a poner el costo a los activos financieros de todo el sistema. Ejemplo, en Chile incluso, en muchos años donde inclusive existía superávit fiscal, había esta subasta, digamos, para ir conformando o sea, el país se endeudaba solamente para marcar la curva, ¿no es cierto? Entonces, es importante eso para un poco el descubrimiento de precios. Y la otra parte es que lo que pasa ahora es que uno tiene diferentes transacciones donde, por ejemplo, con un banco, por decirle, un certificado de tesorería a 90 días tiene un precio, y en el mismo día, ¿no es cierto?, con un banco público tiene otro, y tal vez, ¿no es cierto?, en mercado secundario tiene otro. Entonces, existe una ruptura de una ley fundamental en las finanzas, que es la ley de un precio, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que vía las subastas, con varios actores de mercado, podamos promover, ¿no es cierto?, transparencia en los precios, haciendo un proceso competitivo regular y digamos, con valores que sean también estandarizados, que eso tampoco hay. Un poco viendo qué es lo que pasa en la región, y no le quisimos poner a Estados Unidos simplemente porque era tan lejano, pero hace lo mismo el Tesoro americano, pero esto funciona en Chile, en Perú, en Uruguay, en Colombia y en México, que de alguna forma creo que son países que
en los últimos años, en las últimas décadas, han mostrado que por ahí es la vía. Vamos a la estructura accionaria de las bolsas. Se modifica la estructura accionaria. Lo que estamos tratando de hacer es que el número de accionistas, ¿no es cierto?, esté limitado. En este caso se pone el 8%. Y que también se regule la participación accionaria por sectores, porque ahora que, digamos, tenemos, ¿no es cierto?, grupos financieros, lo que uno no quiere es que, de alguna forma, ¿no es cierto?, si está al 10%, se junten 4 o 5 bancos y de alguna forma exista control de la bolsa. Lo que queremos es que la bolsa de valores, si bien es privada, genera un servicio, ¿no es cierto?, de asignación de capital y por lo tanto necesita ser lo más participativa a todo nivel. Eso sí no se aplica para la adquisición de bolsas tal vez nacionales o regionales, porque ahí, si uno se pone a ver un poco las regulaciones que existen en otros lados, digamos que vendría la Bolsa de Perú, en la Bolsa de Perú también existen reglas similares a las que estamos proponiendo, entonces, digamos, vendría un pool de inversionistas ya diversificado en accionariado, ¿no es cierto?, que de alguna forma podría comprar aquí en Ecuador y de alguna forma juntar, dar know-how, poner tecnología, etcétera, todo lo que había hablado César también. Un poco aquí, ¿qué es lo que pasa con la estructura accionarial? Más o menos similar a lo que se ha pedido en Chile, Perú, Uruguay, Colombia, México. Vamos más adelante. Vamos a la parte de la compensación, liquidación y custodia. Acá hubo algunos problemas, ¿no es cierto?, en los últimos años. Y nosotros creemos que podemos introducir un término medio, es decir, antes había o la liquidación, ¿no es cierto?, pública o la privada, el DCB o el DCVale. Nosotros creemos que podemos ahí tener una figura mixta. Se introduce esta figura, que no es la única, pero es una nueva forma de lo que se podría hacer, ¿no es cierto?, una figura de alianza público-privada. Podríamos tener, por ejemplo, abrir la posibilidad de que el Banco Central tenga un proceso de una APP, de una alianza público-privada, para dar los servicios de compensación y liquidación. ¿Por qué? Porque el Banco Central, si bien, ¿no es cierto?, puede ser el agente fiscal para el gobierno y puede ser el agente compensador, ¿no es cierto?, para tal vez un inversionista internacional. Eso está bien y creo que eso da la seguridad desde el lado público, desde el lado de la competencia del Banco Central, pero el Banco Central tampoco es una empresa de tecnología y hoy por hoy las compensaciones y los sistemas de bolsa tienden a ser muy especializados. Entonces, ¿para qué tratar de desarrollar una habilidad que primero es muy cara de desarrollarla? Y segundo, que puede ser mucho más efectiva si existe solamente esta asociación. Entonces, entre el sector público y el privado. Entonces, lo que queremos con esta figura es ofrecer una alternativa, ¿no es cierto?, para el financiamiento al sector público, con acceso mejor a la tecnología, y que de alguna forma podamos rápidamente irnos hacia un cumplimiento de estándares internacionales, que allá es donde queremos apuntar en el mediano plazo para poder, ¿no es cierto?, ir haciendo que el flujo de inversión extranjera también vaya fluyendo. Esto también nos permite, digamos, alinearnos con compensaciones internacionales, con depósitos de compensación internacionales, con estándar internacional. Vamos a la parte de las calificaciones de riesgo. Creo que aquí se brinda mayor claridad sobre las actividades. Lo que decía César, no solamente, digamos, se cambia la vigencia de cuánto tiempo puede operar una calificadora con una empresa, ¿cierto? Pero las las calificaciones de riesgo también, ¿no es cierto?, van a estar publicadas con la sigla de la agencia. Quien ha trabajado en el mercado de valores sabe que un AA, un AAA de una cierta agencia no es igual a la de otra, entonces de alguna forma queremos ir transparentando cada vez más eso para que exista una disciplina de mercado desde ese lado. Se elimina la facultad para calificar cosas que en realidad no sean de riesgo crediticio de contraparte. Eso de alguna forma puede confundir a los inversionistas, entonces queremos que sea específica
¿no es cierto?, a analizar el riesgo crediticio y contraparte, tal vez eliminando calificaciones administradoras de fondos, casas de valores, bolsas, etcétera, que no tiene mucho sentido ahí, ¿no? Ahí hay un riesgo de operativo, pero no tanto un riesgo de contraparte. La reforma se orienta también a garantizar que las calificaciones de riesgo reflejen de modo fidedigno el riesgo asociado en los instrumentos que se estén calificando. Aquí se va a necesitar también que venga un poco más, digamos, reglamentación para poder ir cerrando ciertos huecos que hoy por hoy hay. Vamos un poquito más adelante. Para ir un poco cerrando esto y concluyendo, y más bien nos vamos abriendo a las preguntas. Creo que, dado lo que ha pasado en los últimos años, dado que el mercado ha estado ha mejorado muchísimo el mercado en los últimos años, pero creemos que hay más oportunidades para que el mercado se profundice, se especialice y se haga mucho más efectivo, tanto para el inversionista, ahorrista, ¿no es cierto?, que tenemos por un lado, y por el otro lado, digamos, para aquel que requiere capital, empresas, iniciativas, etcétera. Entonces, creemos que aquí se ofrece una respuesta que de alguna forma está guiada por estos nuevos principios de regulación, que en este caso vamos a armonizar, vamos a unificar y vamos a facilitar el intercambio de información. Queremos transparentar los mecanismos y los canales de colocación de los títulos de valores del sector público. Muchas cosas se han hablado sobre la deuda pública. Queremos que sea más transparente y queremos que sea con un estándar internacional, y como se lo hace, digamos, en otros ministerios de Hacienda o ministerios de Finanza alrededor del mundo. La regulación de la composición accionarial de las bolsas, creemos que nos va a ayudar a que se dinamice en el sector. Ojalá podríamos incluso generar interés de actores internacionales. Y creo que estamos alineando los incentivos, ¿no es cierto?, y las atribuciones de algunos sectores, de algunos actores que son relevantes en el mercado de valores, tanto en depósitos centralizados, calificadoras, de alguna forma tratando de ir hacia mayor transparencia y sobre todo una buena capacidad de control. Hasta ahí viene mi presentación. Si me permiten, más bien me gustaría escuchar sus reacciones, sus preguntas sobre este tema o sobre otros que tengan inquietudes. Muchas gracias, Bernardo, también muy concreta y muy ilustradora también la presentación, y más que todo la visión del gobierno en cuanto a esta promoción de reformas en el marco legal y en la política pública, ¿no?, que tiene que ver con dentro de esta ley de inversiones, de atracción de inversiones, mercado de valores, y también en la parte que le corresponde al sector asegurador, ¿no? Rescato una inquietud eso se anida con otra que menciona, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista de riesgo, a su criterio no es adecuado el cambio de supervisión, estoy hablando de seguro, para dejar mercado de valores en compañías y seguro a la superintendencia de bancos, porque a su criterio la supervisión de compañías de seguro es más parecida a la gestión de riesgos del mercado de valores que a la intermediación financiera. Y dentro, con una opinión que la hicimos en su momento también a las autoridades respecto de que el sector asegurador efectivamente no es un sector que hace intermediación financiera. En nuestro país principalmente eso no existe, sino más bien la administración de sus recursos fruto del cobro de una prima, que no es intermediación financiera, sino que la prima es básicamente el precio del servicio que cobra el seguro. Entonces,
No sé, una superintendencia. Patricio, yo le estoy escuchando con intermitencia, no sé si el resto lo escucha bien o es mi conexión, perdón. Puede ser mi conexión. Bueno, para no alargar el preámbulo, la pregunta es, con estos considerandos, ¿no pensó el gobierno en eventualmente proponer una superintendencia especializada de seguros en virtud de que seguros no es una intermediación financiera, pero por otro lado aparentemente se quiere dar un mayor control al mercado de valores específicamente, ¿no? Además que el seguro tiene generación de recursos suficientes para poder financiar una supervisión totalmente especializada y concentrada en eso, ¿no? ¿Qué opinas, verdad? Gracias, Patricio. Yo creo que uno podría decir sí y no. Si uno se pone a ver, digamos, en otros países, la parte de seguros está con la banca y la parte del mercado de valores está un poco separada. Si uno se pone a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, tal vez la que regula todas las cosas del mercado de valores es la SEC, ¿no es cierto? La Security Exchange Commission. Entonces, tal vez uno podría especializarle muchísimo más a la superintendencia de valores y de alguna forma, ¿no es cierto?, dejarle de lado a seguros. Podría ser también del otro lado, pero creemos que la regulación como funcionaba antes, funcionaba bastante bien en la parte de seguros. No es totalmente cierto que los seguros no hacen intermediación al nivel de lo que hace un banco, pero de alguna forma cuando se cobra la prima, ¿no es cierto?, de alguna forma también se reserva dinero a través de las reservas técnicas, etcétera, que de alguna forma se van hacia el mercado de valores, se van hacia el gobierno, depende de dónde se ponga ese dinero, ¿no es cierto?, se van hacia bancos. Entonces, si bien no es exactamente lo mismo, creemos que la naturaleza de nivel más institucional, ¿no es cierto?, porque cuando uno habla del desarrollo financiero, generalmente habla en dos grandes mundos, el desarrollo institucional y el otro lado, ¿no es cierto?, el desarrollo del mercado. Entonces, si bien son bastante cercanos, son el mismo tema, creemos que de alguna forma la parte del mercado de valores debe tener un poco su propia regulación y tal vez la parte más de las instituciones, que en este caso serían las instituciones financieras y digamos las aseguradoras que estén bajo una misma sombrilla. Pero siempre esto es discutible, seguramente si uno va a diferentes casos de diferentes países, pues puede encontrar diferentes cosas. En el caso del Ecuador, incluso ahora que estamos migrando hacia grupos financieros, creemos que es importante que quizá esa regulación esté bajo la misma sombrilla, de tal forma que exista muchísima más comunicación, digamos, cuando se haga la regulación en los dos lados, y por otro lado también que el flujo de información sea mucho más claro, ¿no? Gracias. Hay una pregunta de Diana Costa, ¿no?, que me parece interesante, más por la coyuntura, ¿no?, en el sentido de que pregunta si se ha previsto en el área del Ministerio de Finanzas realizar pagos a acreedores del Estado con bonos, deuda local, y lo fundamenta indicando que ya actualmente la norma le permite, en el caso del sector asegurador, adquirir estos valores en el mercado y poderlos emplear para el pago de impuestos, ¿no? Sino simplemente que al momento existe poca oferta. ¿Hay alguna planificación en el esquema de endeudamiento de emisión de bonos para que los creedores del sector público lo puedan también comercializar? Y esto me va a otra parte de la inquietud que tú también lo comentaste, y es la importancia del desarrollo del mercado secundario, ¿no es cierto? Dada el problema estructural que tiene el sector asegurador, especialmente en su riesgo de calce de liquidez, ¿no? Ahí pueden haber muchas ofertas de activos de largo plazo, pero hacia un mercado que por estructura requiere cubrir obligaciones de corto plazo, y entonces
Ahí el mercado secundario y lo que dice Diana, ¿no? El poder acceder a activos que puedan ser realizables en el corto plazo, le dé esa dinámica al mercado secundario. La segunda parte de la inquietud sería, ¿cómo ves tú efectivamente esa profundización del mercado que facilitaría la intermediación y la adquisición de activos de más largo plazo? Okay, vamos tal vez por partes. Creo que lo importante es, de una forma muy simplificada, entender qué es lo que buscamos con la deuda pública. Con la deuda pública lo que buscamos tal vez son dos cosas fundamentales y muy simples. La una es que baje de costo y dos, que sea de plazo más extendido, ¿cierto? Lo que ha pasado generalmente en Ecuador es que, y eso se ha sentido en el mercado de valores, es que el gobierno se financia muy cortito plazo, ¿no es cierto? Y se pagan unas tasas a ratos exorbitantes. Y a veces también incluso con créditos internacionales, es un poco lo que iba pasando. Entonces lo que necesitamos es un mercado de deuda pública que esté enfocado desde el lado del Estado en el largo plazo y a costos bajos, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo por otro lado? Porque la otra es la composición de la deuda. ¿Cuánto quisiera que de la deuda sea interna y cuánto externo? ¿Cierto? Entonces, esos 60.000 millones y pico, más o menos 20.000 millones son locales y 40.000 millones son externos. Haciendo unos números, ¿no es cierto?, muy simples, pero básicamente solo un tercio. Entonces, quizá lo que necesitamos es que, o más bien dicho, lo que creemos que necesitamos es que el fondeo, como pasa en otros países, comience incluso desde el mercado local y que ese mix sea un poco más equilibrado. ¿Qué estamos haciendo para eso? Ahí lo que estamos haciendo, y esto con asesoría del Tesoro, que viene de años, tener un sistema de subastas en la cual, ¿no es cierto?, un poco en base a la planificación financiera que tiene el Estado, tenga un componente de corto, un componente de largo plazo. Y esos componentes de corto y largo plazo un poco se reflejen en cómo salen las subastas en papeles a 30, 60, 90, a un año, a 2 años, a 5 años, etcétera, que tengan que salir de forma, digamos, regular, de forma estandarizada, con los mismos, cada papel de alguna forma sea muy idéntico al otro, ¿no es cierto? Y no como ahora pasa donde, digamos, un bono del BIES es muy diferente a un bono que tal vez compra la aseguradora y muy diferente a uno que tiene el banco y tal vez uno que hay afuera. Entonces, de una forma estandarizada, etcétera, tener una subasta. Entonces, esa sería un poco la primera idea. De alguna forma, cimentar bien lo que pasa en el mercado primario. Una vez que tenemos un proceso ordenado en el mercado primario, y si hacemos vía subasta, ¿no es cierto? Y vía la subasta podemos de alguna forma estimular a que exista mercado secundario. ¿Cómo? Tal vez la demanda del papel, me voy a poner un número solamente en la cabeza, y estos son tal vez tirando un poco de ideas que hemos estado pensando para ir mejorando el mercado secundario. Pero si la demanda es de 100, ¿no es cierto? Y las subastas de alguna forma son de 50, generalmente va a haber gente con exceso de papel y gente con tal vez necesidad de papel. Y eso de alguna forma hace que, ¿no es cierto?, mientras están saliendo las diferentes subastas, se vayan cambiando de papel y exista, digamos, actores. O puede ser que incluso el sistema de subastas de alguna forma se lo controle para que esté, en otros lados existe estos primary dealers, ¿no es cierto?, los market makers. De alguna forma esos reciban, generen inventario y de alguna forma manden al mercado. Entonces hay varias formas con las cuales se puede ir haciendo mercado secundario, que es muy importante, porque el momento que existe mercado secundario, sea cual sea el precio, creo que eso a ratos ha sido el miedo, tal vez desde los actores del gobierno, que por controlar el costo del fondeo, de alguna forma se obligaba a ciertas transacciones desde ciertos lados. Hay una suerte de demanda forzada, ¿no es cierto?, que funciona bien en el corto plazo, pero funciona mal porque ese papel es como tener casi que un inmueble. Entonces lo que necesitamos es que el papel tenga mercado secundario y que se descubra en precio. Cuando las condiciones de liquidez se aprietan, pues que suba de tasa, ¿no es cierto?, baje el precio del papel, pero que se pueda transar. De tal forma que los bancos, las aseguradoras, etcétera, ¿no es cierto?, puedan tener eso en los balances y no necesariamente, como pasa en el Ecuador, cuando uno se calza en liquidez, en realidad uno se calza en liquidez, es decir, uno se calza poniendo en la cuenta y se calza poniendo, ¿no es cierto?, a 30, 60, 90 días,
sin necesidad, o más bien dicho, obviando tal vez lo que pasa en otros lados, que uno puede extenderse en plazos, y especialmente con papeles del Estado, ¿cierto? Comerse un poquito la volatilidad, generar un poco más de renta, pero si, ¿no es cierto?, hay una necesidad de liquidez, soltar el papel a través de mercado secundario. Entonces, eso va a tomar tiempo, eso no va a ser de la noche a la mañana, pero creo que lo principal, que creo que un poco hemos frenado por lo que está en la ley, esperamos que una vez que salga la ley podamos dar noticias pronto. Hemos estado trabajando para hacer las subastas, entonces quisiéramos que ojalá hasta medio año podamos tener las subastas instaladas y comenzar a un poco, tanto desde el Ministerio de Finanzas como del otro lado, digamos, los inversionistas, comenzar a aprender a hacer, digamos, volver a lo que ya había, porque esto ya había en los años 90 y se quitó, entonces, importante regresar allá. Entonces, por ahí va la respuesta. Entonces, necesitamos tener un sistema claro de cómo el gobierno necesita financiarse, ¿no es cierto? Creo que el plan fiscal se ha comentado en varios lugares, entonces, digamos, si hay confianza en el gobierno, hay un plan de deuda clara, y eso se refleja también, digamos, en cómo se hace este mecanismo de subastas. Creemos que de alguna forma, naturalmente, va a permitir que el mercado se vaya desarrollando. Gracias, muy claro. Un par de inquietudes adicionales nada más para no tomarte más tiempo. La primera nace de Kelly Gavino, que hace una interesante pregunta, ¿no?, respecto a las calificaciones de riesgo que se mencionó en la reforma, ¿no? Se menciona que esa reforma permitirá una eficiente asignación y distribución del riesgo en el mercado, ¿no? Y entonces Kelly quisiera conocer de manera específica ejemplos del impacto que puede tener ese objetivo que está inmerso en la reforma. De acuerdo. Disculpas. Gesundheit, dijo el alemán. A ver, yo creo que cuando uno ve la parte de la calificación de crédito, de alguna forma es el mecanismo de transparentar información de la salud financiera de una inversión hacia inversionistas menos especializados. Si uno está en un banco, uno está en un fondo, generalmente nunca se creía la calificación, y generalmente uno hace un proceso propio para hacer esa calificación. Pero sin embargo, para eso existe la calificación, entonces lo que necesitamos es hacer que esa calificación sea buena. La ley no va a cubrir todo, se va a necesitar tener regulación por atrás, ¿no es cierto? Hay calificadoras que, por ejemplo, tienen 100 calificaciones y tienen muy poquitos analistas, entonces incluso desde cómo operativamente pueden hacerlo, creo que es importante. Un tema fundamental que pasa en el mercado de valores es que todo es AA hacia adelante, y un poco eso también tiene que ir migrando o tiene que ir cambiando una vez que, digamos, todas estas inversiones privativas necesitan tener hay que refrescar toda esa parte de la regulación. Porque, ¿qué es lo que nos decían las inversiones privativas, ¿no es cierto? Que se invierte en mercado, en sector real, si es AA o más, o AAA, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasó como respuesta? Es que todo era AA. Y entonces, ¿qué pasaba en el mercado de valores? Que iba a una empresa que no le daba plata el banco, se va a una casa de valores que tal vez, ¿no es cierto?, le decía, oye, vos no estás para mercado de valores. Bueno, se iba a otra casa de valores, y esa casa de valores, ¿no es cierto?, decía, a ver, déjame sacar las calificaciones, a ver quién te da AA, AAA, listo, y entonces, de alguna forma, llegaba así al mercado de valores. Y esa es una realidad para los que hemos estado en el mercado de valores, para los traders que están en las aseguradoras, eso sucedía. Entonces, creo que un poco en cómo se redefinen las funciones de las calificaciones de crédito es importante, pero creo que a todo esto lo que necesitamos es hacer una serie de reglamentaciones que vayan incluso desde el funcionamiento, esto es mi opinión, desde las calificadoras de crédito, de tal forma que sean lo más fehaciente posibles, sean lo más conservadora posibles en términos de qué es lo que ve el inversionista, ¿no es cierto?, que tal vez no tiene un ojo tan entrenado.
Excelente, sí, sí, es muy, muy importante eso que tú mencionas, Bernardo, de actualizar la norma para no restringir tanto el apetito de riesgo, ¿no? Es decir, hay que democratizar también un poco más el espectro y no crear cucos, ¿no? Es un Está bien concepto, comprar una inversión C. claro, así es. Como uno puede decir, uno puede comprar, entre comillas, una mala inversión y hacer una buena inversión, si es que el retorno es bueno, ¿cierto? Uno puede, un inversionista tiene derecho incluso de especular y eso está bien. Tal vez un banco no, porque tiene depósitos, pero un inversionista privado debería tener la capacidad de escoger lo que quiera. Así es. Eso está bien, eso genera mercado Y, a todo nivel. y eso que comentas creo que es la esencia también de la diferencia entre el sistema financiero y el sector asegurador. El sector asegurador es un inversionista. El sistema financiero, en cambio, es un administrador de fondos de tercero, ¿verdad? Y entonces ahí creo que hay una diferencia que en el grupo, en el foro, han habido algunos comentarios que te los haremos llegar De para que acuerdo. conozca la opinión de terceros que refuerzan el tema de que el sector asegurador tiene una dinámica y una característica distinta al sistema financiero y tal vez ahí subyacente está un poco la preocupación, que cuando pasamos el sector asegurador pasa a la supervisión de un ente que está más enfocado en otra industria, tiene una preponderancia los criterios de esa industria para hacer la supervisión también a seguros, ¿no? Y eso genera choque, genera cortocircuito, porque somos una industria específica, ¿no? Un par de temitas rapidito nada más. Hay una inquietud muy válida que quisiéramos tu opinión como parte del gobierno, de una inquietud que es generalizada en el mercado. Dice, si se llegase a dar el cambio regulador, es decir, de supervisor, si pasamos a la superintendencia de bancos como seguros, la pregunta es, ¿se entendería que las compañías de seguros pasan a considerarse instituciones financieras o solamente ese cambio se limita a pertenecer al ente regulador nada más, pero no somos considerados instituciones financieras? Ahí me agarro en curva, no tengo una respuesta específica como abogado, pero lo que sí quisiera que quede claro es que las mismas capacidades que ya se han construido para la regulación de seguros, digamos, esas se van a mantener. Lo que queremos es mejorar. Y se puede mejorar de algunos lugares, solamente poniéndonos desde un lado más administrativo. Digamos, si uno tiene las dos superintendencias ahí, ¿no es cierto?, que ahora van a estar bajo un mismo paraguas, hay ciertas cosas administrativas, hay ciertas cosas a nivel de inversiones de software que ahora se necesitan, ¿no es cierto?, que de alguna forma se hacen más simples, hay sinergias ahí. Pero yo estoy de acuerdo, no es igual a un banco y no es que vamos a pasar a los reguladores bancarios a regular, ¿no es cierto?, los reguladores de seguros, sino lo que más bien vamos a hacer es absorber esas capacidades, potenciar esas capacidades, modernizarles más a los reguladores, prepararles más, digamos, va más por ese lado. Y de alguna forma meterle bajo el paraguas de la super de bancos, creo que le va a dar un acceso, incluso un peso más grande, digamos, como regulador, lo cual creo que beneficia para el público, ¿no? Y nosotros como FEDECE sí tenemos un criterio ya formado sobre ese tema. Definitivamente no somos instituciones financieras, de hecho tenemos nuestra propia normativa legal, una sección especial del código para la actividad del sector asegurador, pero en el concepto que maneja el código somos un servicio financiero, que es el que se permite el que los grupos financieros puedan también participar, ¿no? Pero no nos hace eso institución financiera. La última de mucho interés del mercado, y esto no tratamos de preguntar por un chisme, sino de una realidad. Había la intención de hacer una reforma en el artículo 23 de la Ley General de Seguros respecto de la limitación, la única limitación que está en ley, ¿no?, como límite de activos que pueden invertir el sector asegurador en un determinado activo, ¿no? En este caso era la limitación del 10% a instrumentos financieros emitidos por las instituciones financieras. Es la única limitación que está en la ley,
El resto siempre es una competencia de la Junta de Regulación para irla ajustando a las realidades de los mercados, coyunturas, etcétera, ¿no? Como por ejemplo lo que ocurrió ahora en la pandemia, ¿no? Con todos los efectos que eso tuvo en la liquidez sistémica, y entonces la Junta tuvo que hacer algunos ajustes, ¿no? Es la única limitación que está en ley y está escrita en piedra, llamemos en ley. Había la intención de revertir esa limitación en ley. ¿Qué pasó, Bernardo? ¿Por qué eventualmente se dejó de lado eso, que es un tema muy importante para el manejo adecuado de la liquidez del sistema asegurador? Una pregunta, no estoy muy al detalle en ese punto, usted entenderá que son una serie de artículos, pero esta básicamente limita, y le hago una pregunta ahí, esto limita el monto en el cual las aseguradoras pueden poner en los bancos. Exactamente, ¿no? En la actualidad, desde que salió el Código Orgánico Monetario, se reformó ese artículo y es dentro de todo el portafolio que puede invertir el sector asegurador, y que los límites los establece por regulación la Junta. Es el único límite que quedó anclado y escrito sobre piedra en la ley, ¿no es cierto? Y que no le permite entonces a la entidad reguladora adecuar esos límites en función de las coyunturas. Y el ejemplo más claro lo vivimos en la pandemia, en una situación donde el mercado de valores, que era el mayor oferente de los activos que podíamos adquirir, estaban pues también complicados, ¿no? Conoce ciertas resoluciones, etcétera, del manejo de obligaciones, pero es el único que está en la ley y que no le permite manejar adecuadamente la coyuntura a la entidad reguladora. Entonces, conocíamos que había una intención de reformarlo, de eliminar ese porcentaje de la ley y transferir esa competencia de poner esos límites a la Junta, pero de repente salió del mapa de la reforma, con lo cual sí quedó un sinsabor, llamemos así, en el sector asegurador, porque esos grados de libertad para manejar esa política por parte de la Junta son necesarios, ¿no? Es muy complicado el que se mantenga en la ley, ¿no? Esa era... De acuerdo. Digamos, ahí hemos tratado de estar en un equilibrio entre algunas regulaciones que incentivaban al desarrollo de la bolsa de valores, del mercado de valores, y digamos otras que veíamos estructuralmente necesarias. Entonces, no me acuerdo específicamente de ese detalle, pero tal vez va más por ese punto, donde de alguna forma no queremos forzar la demanda, pero sí queremos incentivar a que digamos, por ejemplo, las aseguradoras sigan teniendo inversiones en el mercado de valores, etcétera, puedan a través de fondos, tal vez podrían ustedes también indirectamente acceder a ciertas inversiones bancarias. Entonces, un poco nos quedamos por ahí. Tratamos de cambiar lo más que pudimos para hacer cambios fundamentales. Ese de ahí tal vez se pasó en el análisis, tal vez, digamos, pensándole en el marco conceptual que estamos planteando, no necesariamente entraba. No digo que no sea importante, pero digamos, no tengo un razonamiento específico de por qué ese artículo no fue cambiado. Me comprometo a acercarte a algunos criterios, ¿no? Al menos para que tengan una idea de cuál es la preocupación clara del sector asegurador y eventualmente buscar soluciones por algún lado regulatorio, ¿no? Patricio, sería de mucho agrado y de mucho gusto para nosotros que podamos tener una conversación constructiva con ustedes. Nos pueden hacer llegar los puntos y si a eso le seguimos con una reunión para entender bien a detalle y tal vez, ¿no es cierto? Lo que queremos es que la ley, cuando se manda, siempre es perfectible y digamos, ese papel de la asamblea, de alguna forma, sea, digamos, representando a las sociedades de varios sectores, y ustedes también tienen llegada a la asamblea, se pueda tener, digamos, una cosa que sea mejor. Entonces, perfecto, sí, perfecto. Qué pena, tenemos algunas inquietudes más que se han presentado, pero en honor al tiempo de nuestro invitado y de sus funciones, creo que vamos a dar por terminado el evento, agradeciendo mucho
a Bernardo, a César por su participación, ha sido muy enriquecedora. Y bueno, esperemos a ver qué se resuelve en la Asamblea, ¿no? Porque al final de cuentas esto está sujeto a esa decisión y estaremos en contacto con el Ministerio para poder acercarles nuestras inquietudes, ¿no? Así que muchísimas gracias, Muchas gracias. Bernardo, y gracias a todos los participantes. Esperamos haber satisfecho sus aspiraciones en este evento, ¿no? Muy amable, ¿no? Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes. Espero que algunas dudas y se haya aclarado algunos temas. Muchas Un gracias, abrazo. Bernardo. Gracias, Patricio. Gracias a todos. Carla, Patricia, Mariela, chao, chao. Luego.